Buenos días, somos del grupo número 7. Vamos el día de hoy a realizar lo que es una entrevista. Estamos con nuestro profesional, el doctor en Ciencias Psicológicas, Jorge Sandoval, especialización clínica. ¿Estaríamos de acuerdo con realizar esta entrevista? Sí. Correcto, tenemos la aprobación de nuestro doctor y adicional tenemos el consentimiento escrito. Vamos a continuar con la entrevista, ¿sí? La pregunta número 1. La pregunta número 1 sería: ¿cuál es su experiencia en el abordaje del trastorno de la personalidad antisocial en adolescencia y jóvenes? Bueno, esa es una magnífica pregunta. Primero que mi vida profesional se ha desarrollado en 3 ámbitos: hospitalario, docente y carcelario. Esto me ha permitido tener experiencia en los jóvenes, especialmente adolescentes, cuando conformé el departamento que hoy se llama de consejería estudiantil en los colegios secundarios. Trabajé en el centro de salud de La Tacunga y también en el hospital de ahí una temporada, y eso me permitió trabajar con jóvenes y adultos. Y finalmente, cuando yo trabajé en el sistema penitenciario, trabajé con muchos jóvenes porque desgraciadamente la población penitenciaria del Ecuador tiene un 85% de internos de edad que oscila entre los 18 y 32 años. Esa sería la respuesta que yo le puedo dar de mi experiencia con jóvenes y adolescentes. Bien, la segunda sería: ¿qué tratamiento utiliza en los consultantes con el trastorno de personalidad antisocial? Depende de la entidad por la que se viene la consulta. Generalmente se acostumbra a hacer terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque el trastorno de conducta antisocial se genera en la familia, se desarrolla en la sociedad y regresa nuevamente a la familia. Entonces tenemos que preparar el ambiente para que pueda ser coadyuvantes en el tratamiento de un paciente. También se puede ocupar una inclusión de valores que en muchas ocasiones se han dejado de hacerlo cuando el individuo estuvo en proceso de formación. Y eventualmente se ocupan también el sistema de introducción de doctrina religiosa, que eso sucede muy a menudo en los centros penitenciarios del país, lo cual ayuda a mejorar el comportamiento antisocial. La tercera sería: como futuros profesionales, ¿qué es importante considerar en el manejo del paciente con trastorno de la personalidad antisocial? Yo no le pondría como importante, yo pondría que como necesario tomar aspectos fundamentales, el individual y el profesional, como la empatía, que es fundamental para todo tratamiento, comprender al paciente las causas por las que actúa de determinada manera. Segundo, no descuidar el núcleo social, sociofamiliar. No podemos tratar al paciente como si fuese un individuo extraído e individualizado. No, el ser humano es un ser social y seguirá siendo ser social hasta cuando fallezca. Por lo tanto, es necesario tomar muy en cuenta el aspecto sociofamiliar. Y cuando hablo de sociofamiliar, pues hablamos indudablemente del laboral y también de lo económico. Bien. Aquí creo mi compañero tiene la siguiente pregunta. Continuamos con la cuarta pregunta, que es: ¿qué se debe evitar realizar al tratar pacientes con este trastorno? Yo diría que en general, al tratar pacientes, lo que se debe evitar es convertirse en juez. El psicólogo es un profesional que va a ayudar al paciente, no a juzgarlo. No podemos darnos el lujo de no tomar en cuenta lo que él dice o sencillamente comenzar a reprocharle las cosas que le ha hecho y convertirnos nosotros en la panacea de que todos sabemos y le vamos a ayudar. Tenemos que descender al mismo nivel de él, como decía en la pregunta anterior, ser empáticos y evitar en todo momento que el paciente se sienta incómodo. La relación que tiene que haber profesional-paciente tiene que ser una relación armónica, de confianza, para que él pueda aflorar todo cuanto siente.
La quinta pregunta es, basado en su experiencia, ¿cómo influye el entorno social, familiar, laboral en las personas que padecen de trastorno de la personalidad antisocial? Me voy a extender un poquito en esta pregunta porque es necesario comprender que la conducta antisocial tiene connotaciones aparentemente diferentes, con un tronco común de comportamiento, ¿no? La personalidad psicopática y la personalidad sociopática. Estas dos personalidades se generan, la primera, según muchos estudios dicen, debido a influencias genéticas, biológicas, que pueden acompañar al individuo desde el momento de su nacimiento. Una de ellas sería, por ejemplo, una hipoxia, cuando el agua de fuente de la madre se rompió antes de la hora del parto y el feto hubo sufrimiento fetal. El individuo puede tener en ese aspecto un trauma a nivel de irrigación cerebral. Puede haber habido una intoxicación del feto mientras estuvo en el útero de la madre por ingesta de fármacos, drogas, alcohol, o por traumatismos físicos como una caída, un accidente, una agresión, o sencillamente, como ya hace muchísimo tiempo Lombroso decía, por herencia. Esa personalidad antisocial se va a generar en el primer caso del psicópata por una causa genética y va a tener una característica fundamental, que el psicópata, a diferencia del sociópata, es más inteligente, más manipulador, más frío, más sereno, poco violento, y siempre estará a la expectativa de que puede hacer todo cuanto sea necesario para lograr su objetivo. Él llegará a la violencia solamente en el caso extremo, lo que no sucede con el sociópata. El sociópata, a diferencia del psicópata, no tendrá las influencias genéticas, fisiológicas, biológicas de las que estamos hablando, sino que será un producto exclusivamente social, del entorno en el que se crió. Desgraciadamente, y tengo que decirlo, nuestra generación actual está entrando en ese campo de producción de psicópatas, por cuanto los padres han comenzado a permitir todo tipo de conductas en sus hijos. No hay cimentación de valores familiares, hay entera libertad para que se hagan un montón de cosas que están reñidas con la moral, con las costumbres, con las leyes. Se toma la mentira del niño como un signo de inteligencia, no se lo limita, y tomemos en cuenta que uno de los rasgos fundamentales del sociópata es ser mitómano. Entonces, nosotros tenemos que analizar el entorno familiar en el que se desarrolla el sociópata. Cuando yo trabajaba en el sistema penitenciario, había una forma de determinar el grado de peligrosidad de un delincuente para su ubicación. Y se hacía un análisis criminodinámico del delito. Y cuando hablábamos de la criminodinámica del delito, decíamos que existen causas predisponentes, determinantes y desencadenantes. Y dentro de las primeras, las causas predisponentes, la que al individuo le predispone para cometer algo, está justamente este ambiente sociofamiliar que determinará que el individuo se críe con todo tipo de libertades para hacer todo lo que crea conveniente. Al individuo que se le dio todo molido, que no se le permitió luchar por lo suyo, ganarse lo que necesita, adquirirá un comportamiento histérico que le permitirá lograr todo lo que él quiere a través del grito, del berrinche, del pataleo, de la agresión, del insulto. ¿Sí? Otra pregunta. Pregunta número 6. ¿Por qué el trastorno de la personalidad antisocial se lo diagnostica en la adultez? A ver, la personalidad antisocial comienza ya a manifestarse en la juventud.
en la adolescencia y en la juventud. En los colegios mismo ya encontramos a adolescentes con determinados rasgos sociopáticos que nos permiten hacernos ya una idea diagnóstica, una impresión diagnóstica de lo que tiene el individuo. Esa impresión diagnóstica solamente se confirmará en el transcurso del tiempo, y cuando sea adulto, desgraciadamente cuando ya es tarde, se le va a etiquetar con el término de sociópata. Sería bueno que entonces ustedes, como psicólogos que están en formación, vayan tomando en cuenta esto de que es necesario comenzar a trabajar desde mucho antes del diagnóstico. La impresión diagnóstica es fundamental y ustedes tienen que entrenar su percepción, su observación, para tener la oportunidad de determinar, de impresionarse sobre qué es lo que le está pasando a ese individuo y a dónde puede llegar. Ya en la adultez, lo que podremos hacer es confirmar el diagnóstico, sea a través de pruebas psicotécnicas o sea a través de hechos, y hacer un pronóstico de lo que va a pasar con ese individuo. Correcto. ¿Por qué el hombre es más propenso a presentar trastorno de la personalidad antisocial que la mujer? Biológicamente el hombre no es más propenso que sufrir una personalidad antisocial antes que la mujer. Biológicamente no. Socialmente sí. Porque desgraciadamente en nuestra sociedad machista al varón se le permite hacer muchas más cosas que a la mujer. La mujer siempre, por más que haya libertad, en la actualidad que tiene las mujercitas tienen mucha libertad para su comportamiento, siempre está encuadrada en un margen más pequeño de valores familiares, sociales, religiosos, etc. Y eso hace que ella se frene un poco más y pueda controlarlo más fácilmente. A veces hasta por imagen, por apariencia, lo que no sucede en el varón. El varón tiene una presión social más fuerte que la mujer. El grupo de amigos que frecuenta el varón siempre tendrá la presión para que él haga lo que al grupo le conviene, y el varón muchas veces termina accediendo a eso. Solamente tomemos en cuenta la conducta alcohólica a la que frecuentemente cae el sociópata, porque el sociópata es más propenso a caer en dependencia de alcohol y de drogadicción. Solamente en este aspecto, ¿qué pasa cuando un individuo dentro del grupo no quiere beber? Lo obliga. Exacto, el grupo le cae, le denigra, le insulta, le obliga, se ríe, se burla, y el otro tiene que finalmente ceder. Es decir, la presión social en el varón es más fuerte que en la mujer. Y es por eso que en el grupo masculino se va a ver mayor incidencia de sociopatía que en la mujer. Pero eso no lo exime bajo ningún punto de vista de que tanto la mujer como el varón puedan tener rasgos sociopáticos y psicopáticos también. Que el uno lo controla mejor que el otro, es así. Y para finalizar, ¿puede solamente el tratamiento psicológico dar un buen resultado para el trastorno de la personalidad antisocial, o es necesario abordar en otros ámbitos, como por ejemplo fármacos o algo adicional? El tratamiento de cualquier entidad clínica, sea mental o física, siempre necesitará la colaboración de otras especialidades y de otras instancias. El tratamiento de un enfermo mental no solamente dependerá del fármaco, dependerá de un entorno social acorde con él para que le permita salir. El tratamiento de un alcohólico no dependerá solamente de que se le dé al individuo un fármaco que le haga rechazar el alcohol o que le cause una sintomatología, negativa frente a la ingesta de alcohol. Necesitará un entorno familiar que le ayude a superar su adicción al alcohol. Pero si el médico, el psiquiatra, el psicólogo trabajan por su cuenta con el paciente no va a vivir con el psicólogo. El paciente regresa a su seno social y familiar, y si ahí encuentra lo que siempre encontró, cuestionamientos que yo decía que no hay que ponerse en plano de jueces, agresiones, burlas, desprecio, volverá a caer en lo mismo.
Entonces nosotros vemos que para el tratamiento de un paciente sociópata o psicópata no bastará solamente la farmacología. El psiquiatra podrá frenar el síntoma. El psicólogo tratará de llegar a la fuente del problema, pero necesitará de ayuda de la familia y del entorno de la sociedad. Muchas veces tenemos que recurrir a la novia, al amigo, al pariente más cercano, con el cual se lleve bien y pueda acceder con mejores consejos a él. Y eso determinará la curación, a pesar que en este caso no hay curación, pero dependerá la evolución del tratamiento del paciente. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en casos en cárceles especialmente, hemos visto que la influencia de religiosos, sean de cualquier confesión religiosa que sean, ha influido bastante en el cambio de comportamiento, no en la eliminación de la enfermedad, en el cambio de comportamiento, en el cambio de respuesta, ¿no? No hemos cambiado la personalidad del individuo, hemos cambiado su forma de respuesta. La personalidad del individuo es como una moneda, dos caras y un filo. En la una cara estará lo que dijimos al principio, el temperamento, la carga genética que viene con cada individuo. Habrán personas que sean alegres, otras que sean tristes, otros que sean agresivos, otros que sean activos. Ese es su temperamento. Eso nació y morirá con él a través del tiempo. Por eso nuestros antiguos padres decían genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pero existe otra cara de la moneda, en donde está el carácter. Entonces hay temperamento y hay carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter no es sino la forma como el individuo responde hacia la agresión del medio. Si un individuo temperamental, agresivo, está acostumbrado a responder de forma agresiva, llegará un momento en que en otro ambiente, en otro medio, tenga que moderar su comportamiento. Pongo un ejemplo, el esposo que llega a la casa a las 10 de la noche y la esposa le dice: ¿por qué vienes a estas horas y sales a las 4 de la tarde? ¿Qué le dice él? ¿Cómo? Yo también tengo amigos, yo también tengo que distraerme. ¿Qué me estás tomando cuentas? Pero si al otro día él va al trabajo y sale su jefe y le dice: ¿qué es? La entrada es a las 8, son las 8:05. ¿Qué dice él? No le dice lo mismo que a la esposa. Dice: disculpe, es que, chicas, el tráfico. En fin, su carácter, su respuesta ha cambiado radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la personalidad tiene temperamento y carácter. Pero ¿cómo se maneja esto? Con el filo que tenemos aquí, que se llama inteligencia. El ser humano es dotado de inteligencia, de razón, y ocupa esa inteligencia para saber cómo tiene que desenvolverse en determinado momento. Esa es la personalidad. Si es que una de las dos facetas está descuadrada, él ocupará la inteligencia para cuadrarla de acuerdo a sus propios intereses, que es lo que acabamos de hablar en esta entrevista. Aspiro sinceramente que lo poco que he adquirido durante toda mi vida profesional les sirva a ustedes para poder ejercer su profesión. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, con esto concluimos la entrevista. Agradecemos por su tiempo, agradecemos por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, y esto sería todo. Agradecemos por su atención. Gracias. Muchas gracias.